Estimados amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a la presentación de un nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Me dicen, porque yo perdí la cuenta, de que se trata del número 90. 90 libros publicados en estos años, en los más diversos géneros, pero en general en libros dedicados a prolongar o a complementar la labor que realizamos tanto en Radio Universidad de Chile como en el diario electrónico. Por eso que nuestros autores son muchas personas de la casa que participan en los 60 programas que sostiene la radio en su parrilla, que escriben columnas en los dos medios, que incluso participan en actividades en esta sala, que se ha convertido en un centro cultural, que todos los días tenemos muchas actividades artísticas especialmente, y de personas que recurren a nosotros en la posibilidad de que los editemos, los difundamos, especialmente estudiantes con sus tesis de título de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, en que hemos podido publicar libros que han sido todo un éxito en relación a temas, por supuesto, en ese caso de plena actualidad. Somos una editorial que complementa la labor que hacemos tanto en la radio como en el diario electrónico y también en esta sala. Somos tres plataformas, como ustedes contemplan, periodísticas o profesionales o mediáticas, pero a la cual le hemos sumado una nueva, que es la televisión. Lo cierto es que ya estamos en posesión de equipos de última generación, que ustedes los pueden observar, de televisión, gracias a justamente un proyecto que logramos el respaldo de las autoridades de la universidad, particularmente del rector. Hoy día ya tenemos, entiendo que más de 200 programas que hemos realizado a través de esta plataforma, que se puede apreciar a través de nuestro diario electrónico y que da cuenta de los distintos conciertos que se hacen aquí, de estas mismas presentaciones, de programas periodísticos, investigaciones periodísticas trabajadas con la imagen. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de esta tarea. Y digo esto porque aprovecho la oportunidad de agradecerle el aporte que ha prestado a toda esta tarea el rector de la universidad, que me ha honrado con su confianza, así como los dos rectores anteriores también lo hicieron. Son 17 años de una actividad que, la verdad, nos tiene orgullosos de haber servido a la universidad con el desarrollo de estos medios de comunicación. Justamente con nosotros está hoy día el rector de la universidad, el profesor Ennio Vivaldi, que por cierto es amigo personal del autor del libro, de Sergio Jara, y está también la prorectora de la universidad, Rosa de Besa, que también nos honra su presencia en esta presentación. Como son nuestras presentaciones habitualmente, esta se transmite diferido por la radio, se hace una versión periodística para el diario electrónico, que sale mañana, y por supuesto también queda un registro de toda la imagen de lo que acontezca aquí en nuestro diario TV. Este libro es particularmente grato presentarlo, particularmente grato porque se trata de una persona de la casa, de uno de los más antiguos realizadores de la radio, con este magnífico programa del Bello Sino, en la búsqueda del Bello Sino, que este libro se ha traducido en lo mejor de un Bello Sino. Un programa cultural, pero cuya animación, en parte de Argogeria, el profesor Jara, bueno, lo ha hecho un espacio emblemático de nuestra emisora, porque combina, Sergio, la difusión de experiencias musicales, culturales en general, con sus comentarios siempre muy atingentes a nuestra realidad y también
a la realidad del mundo, el mundo que conoce muy bien Sergio con sus múltiples viajes, digamos, de paso que viene llegando al país justamente para esta presentación. Hemos invitado en esta oportunidad a 12 personas, también podríamos decir de la casa, porque Andrés Filban fue presidente de la Federación de Estudiantes de la FECH, de nuestra universidad, y es uno de nuestros panelistas políticos, especialmente en Política en Vivo, que es el espacio que está en este momento transmitiéndose en la radio. Y hemos invitado también a la periodista Juanita Rojas, quien ha cumplido diversas actividades en nuestro quehacer periodístico. La última fue la conducción de un programa de derechos humanos que fue muy exitoso y que se prolongó durante 2 años. Bueno, sin más preámbulo, les vuelvo a agradecer la presencia de ustedes en esta sala. Voy a ofrecerle la palabra a Andrés Filban para que haga un comentario sobre el libro que presentamos. Andrés. Bueno, antes que nada, por supuesto, saludarlos a todos y a todas por estar aquí presentes, agradecer la invitación que me hace la radio y Sergio a presentar este libro, y también felicitar a la radio y a la editorial en particular por los 90 títulos. No es un logro menor, así que creo que es una señal bien importante de consolidación, que vale la pena mencionarla. Bueno, como bien dice la presentación, o la tarjetita de invitación, yo soy expresidente de la FECH, soy ingeniero en transporte, soy además miembro de Izquierda Autónoma, pero para los efectos de esta presentación y para contarles desde dónde presento el libro, quizás lo más importante sea contarles que desde hace varios años ya he venido construyendo una relación diversa con Sergio Jara, desde haber sido estudiante de sus cursos hace unos 12 años a pasar a ser tesista, coinvestigador, codocente y, bueno, por supuesto, a lo largo de todos esos procesos convertirse también directamente en amigo. Y permítame complementar también esa presentación con una confesión que puede ser quizá anecdótica y sorprendente para este espacio. Yo no soy un radioescucha, digamos, habitual de ningún programa en particular y, por lo tanto, tampoco de la búsqueda del bello sino, más allá de que, por supuesto, sí lo he escuchado varias veces. Pero mi aproximación a sus contenidos se ha desarrollado mucho más a través de los libros, justamente, pero incluso más aún a través de las incontables conversaciones que he tenido con Sergio y con quienes también estemos presentes. Y es que, en efecto, quienes conozcan al autor saben que su pasión por la conversación, que ya se sugiere en el programa en la radio, se reproduce de manera absolutamente genuina en su día a día. Y cuál no es la sorpresa cuando uno, escuchando la radio o leyendo el libro, se da cuenta de que muchas de las anécdotas y reflexiones que allí se encuentra ya las he escuchado previamente en las conversaciones. Tampoco quiero exagerar, digamos que un 30% del libro nomás. Y quizás como el mismo autor se autodefine, a veces medio repetitivo, pero definitivamente coherente. Lo curioso entonces es que comentar y presentar el libro se vuelve, o sea, la línea entre eso y estar presentando directamente al autor es súper difusa, digamos. Pero bueno, entremos de lleno sí sobre el libro que estamos presentando hoy día. Hay una primera y gran reflexión que quisiera compartir al respecto, y es el valor de la diversidad, de lo misceláneo, del poder pasar de los libros y el cine a discutir cómo se construyen las relaciones humanas en el siglo XXI, pasando por política, viajes y hasta las ventajas y desventajas de las distintas fórmulas para poder jugar Amigos Secretos en Navidad. No es ninguna novedad al contarles que estas crónicas saltan de manera permanente por los más diversos temas, incluso dentro de un mismo texto o programa. Lo que sí me interesa es poder relevar ese espíritu. Y es que estamos en una época de hiperespecialización, donde lo que más se valora es ser muy experto en cualquier cosa, y el diálogo entre especialistas con especialidades diferentes resulta muchas veces fútil. Somos especialistas en general en lo que trabajamos, pero poco nos detenemos a observar cómo vivimos. Y así las cosas, las crónicas de Argo Geria, o Sergio Jara, nos empujan con persistencia a algo tan simple y tan dejado de lado como pensar en serio y de manera coherente sobre las diferentes aristas de nuestro diario vivir.
Me atrevo a sugerir que esta vocación es una de las claves para combatir la alienación, tal como justamente la describe Argo Geria en este libro. Por supuesto, no pretendo sugerir un efecto político casi mágico, digamos, para combatir uno de los flagelos que la humanidad tiene hace siglos, pero sí algo quizás mucho más humilde, pero aún muy importante. Que para volver a ser soberanos sobre nuestras vidas, y en particular sobre nuestras creaciones, requerimos la capacidad de situar y contextualizar lo que hacemos, para dejar de ser un engranaje más, como justamente se define la alineación en palabras de Sergio Jara. Para dejar de ser un engranaje más, digo, aislado del resto, necesitamos entendernos como una componente dentro de una visión general respecto a lo que ocurre en nuestras sociedades. Volver a ver el bosque. En otras palabras, ser capaces de replantearnos preguntas globales que el modelo hegemónico pretende resueltas. Y en ello este libro, y en general este espíritu inscrito, diverso, misceláneo, activo, decididamente contribuyen. Ahora bien, es relevante decir que no por visitar diversas temáticas esto se haga con liviandad, digamos. Se puede abarcar y apretar probablemente al mismo tiempo. Precisamente el valor de estas crónicas reside en que son enfrentadas de manera reposada y sistemática. Permítanme rescatar un par de ideas para ejemplificar. Por un lado, el reconocimiento del endeudamiento como una nueva y central forma de explotación. El consumo en el Chile de hoy se expande, la pobreza puede retroceder, pero nuestras posibilidades de decidir sobre nuestro futuro se hipotecan y dependen del dueño del banco, de la universidad o de la AFP. Asimismo, mostrar el extremo simplismo, incluso la inutilidad de la dicotomía de Estado o mercado, si es que lo que queremos es ver cómo superar las lógicas neoliberales actuales, en las cuales el Estado a la larga termina muchas veces estando al servicio o subsidiando, de hecho, a los privados o al mercado. Ambas ideas, solamente por citar un par de ejemplos, son fundamentales para una búsqueda del bello sino propia de los años actuales. Ahora bien, esto no se reduce solamente a los aspectos puramente políticos. Los desarrollos sobre autores, libros y películas, por ejemplo, permiten tanto descubrir nuevas obras y autores como sacarle una segunda derivada, aunque no podamos descubrir convexidades ni puntos de inflexión. Cuando lean el libro entenderán probablemente la referencia a aquellas obras que uno ya disfrutó. Los ejemplos en transporte son de hecho particularmente interesantes, no solamente porque seamos expertos en transporte, ingenieros en transporte y nos interese más, sino porque insertan las reflexiones que son propias del ámbito laboral en el quehacer global, mostrando que lo que hacemos en este caso, pero lo que hacemos en general como trabajadores, no es ni puramente técnico, ni tampoco corre en una línea exclusiva, sino que comparte calle con el resto de las cuestiones que nos afectan. Como dijera alguna vez César Vallejo, en suma, ningún placer sin esfuerzo creador y ningún esfuerzo sin placer creador. Para motivar la lectura del libro e ir cerrando mi presentación, permítanme detallar un poquito más en sus contenidos. El libro comienza con un capítulo, Comunicando, se llama, en que nos invitan a reflexionar sobre cómo las diversas maneras en que nos expresamos van mostrando quiénes somos y nuestra historia pasada, al mismo tiempo que van escribiendo y moldeando la historia futura. Luego viene el capítulo de Amigos y Amores, en que son las relaciones humanas más cercanas las que son escrutadas por el autor, con una mirada aguda en la que es imposible no sentirse identificado muchas veces con nuestras propias experiencias. Continúa el capítulo de Política e Ideología, cuya sinopsis probablemente principal ya realicé. Las cosas de la vida es una colección de reflexiones diversas ligadas fundamentalmente a cómo se han moldeado nuestros comportamientos sociales en las últimas décadas. Los libros y la música y el cine no se refieren única ni principalmente a recomendar obras, sino que a discutir con reflexiones y anécdotas cómo el gozarlas impacta nuestras vidas mucho más allá de lo que puede resultar evidente en una primera mirada. Por el mundo es una divertida mezcla entre historias de viajes y los aprendizajes de los mismos. Navidad, por último, colecciona crónicas que vienen a ser como esos especiales de televisión de Navidad justamente de la serie, pero que en este caso pasean por las costumbres tan propiamente chilenas para la Navidad. Con todo esto, no queda más que recomendar el libro e invitar a leerlo, a escuchar el programa y a conversar con su autor. Experiencias que no son lo mismo ni son iguales. Y por sobre todo, a cultivar un espíritu crítico y que no le hace el quite a ningún tema si es que este es relevante y o interesante. Permítanme cerrar con un spoiler. Espero con ansias las próximas crónicas
sobre series televisivas y de Netflix, que puedo confesar que son uno de los recientes vicios de nuestro querido autor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Continuando con esta presentación de lo mejor de un vellocino, le vamos a ofrecer la palabra a Juanita Rojas, a la periodista Juanita Rojas. Muy buenas tardes a todos los que asisten a hoy, particularmente, por supuesto, a la máxima autoridad de la universidad, al rector, Ennio Vivaldi, a la vicerrectora, Rosa Debes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y antes de ponerles un poco lo que fue mi reflexión sobre el libro de Sergio, decir que lo conozco hace varios años porque él es un infiltrado de las comunicaciones de larga data. Desde aquellos años de la Radio Nuevo Mundo yo sabía de su existencia y las vueltas de la vida hicieron que nos encontráramos no solo en esta casa, que es la Universidad de Chile, sino que además por amigos comunes, comparto una consuegra que es muy amiga de él y de la momia, de su señora, ¿no es cierto? Y de ahí establecimos una muy buena relación todos. Este infiltrado de las comunicaciones que me da mucha envidia, porque tiene un talento extraordinario, lamentablemente yo no puedo decir lo mismo respecto al área de la que él es propietario. La ingeniería y los números no son lo mío. Leí 2 veces, Sergio, lo de la segunda derivada para poder llegar finalmente a entender. Bien. Confieso que una vez iniciada es difícil distraerse de la lectura de este conjunto de crónicas que nos llevan por una ruta que cruza distintos ámbitos de la vida. La del autor, claro está, pero también la del lector. Reflexiones sobre política, amor, libros, música, amistad, viajes. Más recuerdos plagados de anécdotas que, sin embargo, trascienden con mucho lo meramente anecdótico. A no confundirse, porque si bien es cierto, este es un libro fácil de leer y en más de alguna oportunidad nos puede hacer sonreír, nos va a dejar siempre pensando un poco más allá. Y aunque Sergio Jara asegura que este conjunto de textos nos permitirá conocer lo que el autor piensa, pero no cómo ha vivido, lo cierto es que a través de ellos se trasluce mucho más de sí mismo de lo que seguramente tenía contemplado cuando los escribió. Por supuesto que no se trata de un trabajo autobiográfico, pero es indiscutible que el cuadro completo está repleto de pinceladas de su vida personal. Y qué bueno que así sea, porque la empatía es un impulso para avanzar en la lectura. Estas crónicas nos entregan una visión del mundo, la de Sergio, por supuesto. Sin embargo, ocurre que tal como él mismo nos señala en esa crónica que se llama Obras y Obreros, y voy a citar, nuestras obras no solo aportan una visión, también nos revelan en nuestras percepciones, nos dan a conocer como individuos frente a un ambiente. Al escribir, pintar, filmar, componer o esculpir, proponemos, pero también nos exponemos con todas sus consecuencias. Por eso no deja de asombrarme y alegrarme encontrar tantas creaciones cuyos autores me hacen sentir bien acompañado en esta búsqueda del vellocino. La hacen llevadera, necesaria y ganadora. Fin de la cita. Efectivamente, al leerlo al leer estas crónicas, yo me sentí mucho más acompañada. Y yo estoy segura que el libro va a servir de buena y grata compañía en la propia búsqueda de todos los que estamos aquí, aun cuando las experiencias y opiniones del autor no siempre sean compartidas. Les aseguro que en más de algún pasaje, de pronto, inevitablemente, se transportarán a momentos de la propia existencia, haciéndolos viajar hasta ese episodio vivido años A y que parecía irremediablemente olvidado. A mí me pasó, al menos. ¿Alguien puede decir honestamente que nunca se ha desgañitado cantando a viva voz esa canción que da cuenta de su más profundo dolor o estado de exaltación amorosa? Todos lo hemos hecho alguna vez. También creo que todos alguna vez nos hemos topado con un famoso
objeto de nuestro respeto, admiración, y por timidez nos hemos mantenido a prudente distancia. Yo atesoro mi fugaz encuentro en una librería londinense con el gran actor Sidney Poitier. No pasó nada excepto una mutua sonrisa. Más audaz, Sergio Jara nos relata de sus interacciones con Silvio Rodríguez, Paul Auster y Vázquez Montalbán. Todo lo anterior para dar cuenta de esa relación unilateral que las personas establecemos con algunos seres a los que sentimos cercanos por sus obras. Pongo sobre la mesa mi foto con García Márquez y mi conversación con Serrat, Sergio. Bien. Es que los seres humanos compartimos un catálogo de emociones, repleto de matices y gradaciones, pero finito, a fin de cuentas. El amor, el miedo, la nostalgia, la indignación, la alegría, el rencor, el asombro y la esperanza. Son patrimonio común en toda persona, tiempo o lugar. Y estas crónicas dan cuenta de ello. Puede, por ejemplo, parecernos lejano ese día de Washington en que asumió Barack Obama la presidencia de los Estados Unidos. Pero la descripción que hace el autor de ese hombre de raza negra saliendo de un bar que grita "My president is black" nos emociona y nos conmueve hoy día, al tiempo que nos recuerda también el aciago presente con Donald Trump a la cabeza de ese mismo país. El modelo económico-social, el sistema productivo, la alienación en la que de una u otra manera nos vemos inmersos, la trampa de las falsas alternativas que pretenden encerrarnos entre dos opciones extremas como si no hubiera salida o el mundo estuviera diseñado solo en blanco y negro. Sobre eso y mucho más nos invita a reflexionar este libro en que el autor hace gala de un gran manejo de la palabra escrita con estilo ameno y a un ritmo constante. Nos advierte también sobre nuestro entorno, nuestro país, ese que miramos diariamente pero que no siempre vemos. Los nuevos ricos y sus nuevos parámetros para definir el éxito, por supuesto. Las nuevas tecnologías y los cambios en las relaciones sociales que ellas conllevan. La flamante ideología de lo descartable, que incluye objetos y también personas. En resumen, creo que este libro nos recuerda que el tránsito de la vida no está determinado por cuán exitosos somos en encontrar las respuestas, sino en la búsqueda. Es la búsqueda permanente de las razones o las sin razones, de lo que hay detrás de las obras, las personas, los hechos. Es esa búsqueda del vellocino lo que nos mueve, ese es el motor de la vida. Ahí está la magia, no siempre la respuesta. Muchas gracias, Sergio, yo disfruté mucho la lectura. Gracias, muchas gracias, Juanita. En mi rol de presentador general no me corresponde hacer comentarios de los libros que presentamos, aunque a veces me sienta muy tentado a aquello, especialmente en esta oportunidad, que voy a decir solo algo en honor del autor. Yo he hecho clases, entre las múltiples cátedras en la Escuela de Periodismo, clases de crónica. Es una de las cátedras que más me gusta impartir. Y lo cierto es que como periodista trato de ejemplificar mis clases con buenas crónicas escritas justamente por periodistas. En Chile, la historia del periodismo registra muy buenos cronistas periodistas. Pero a veces me esfuerzo a buscar la excepción de aquellos que, no siendo periodistas, son capaces de cultivar con tanta brillantez la crónica como género periodístico. Y Sergio Jara es uno de los que yo recurro como un buen cronista, que es un ejemplo para las nuevas generaciones, como también, pues, obviamente, recurrido a Lucho Sepúlveda, que también es un gran cronista, y por supuesto a Eduardo Galeano. Lo pongo como ejemplo ante los alumnos de cómo se construye realmente una crónica, como varias de las que aquí Sergio ha construido en este libro. Quiero hacer una excepción también en esta presentación, porque estoy tentado a ofrecerle la palabra al rector de la Universidad de Chile,
para que nos dé un saludo, nos haga algún comentario sobre el libro que estamos presentando. No sé si le parece, rector. Bueno. Hola, oye, la verdad es que hubiera sido cualquiera el camino que hubiéramos tenido que seguir con Sergio, la Momi, la Pilar y yo, hubiéramos sido entrañablemente amigos por cualquier camino, pero el que elegimos para llegar a ser amigos lo hizo demasiado fácil e intenso, ¿ya? Y nosotros nos hicimos amigos en un momento en que estábamos ambos en Boston, ¿ya? Y fue muy poco después del golpe, a fines de los 70, comienzo de los 80. Entonces, ahí el otro, claro, pero era también Chile, y más que Chile, era el Chile de uno, que un Chile de alguna manera arrebatado o muy tergiversado. Entonces, lo que la amistad representaba y lo que el otro representaba para uno era de una dimensión absolutamente mayor a lo que normalmente se va generando en una amistad cualquiera que sea. Estuvimos en Chile Democrático, nos veíamos cotidianamente y compartíamos las noticias de Chile, nos enterábamos las cosas que aquí pasaban, las conversábamos, discutíamos. Entonces, pero por sobre todo, claro, es la familia de uno que está representada allá, se trae el paisaje chileno, la realidad chilena y todo lo que para uno tenemos tan profundamente significaban los años pasados, los años me refiero que llevaron entre los años que gobierno de la Unidad Popular y los años de... que Sergio es repetitivo y coherente, no cabe ninguna duda, digamos, al punto que yo creo que una buena razón para no caer en contradicciones, digamos, y no cae nunca en contradicciones, ¿ya? Esto no es hacerlo de la segunda derivada, digamos, pero voy a tratar de acelerar mi discurso para no... es un chiste para ella, digamos, para entretenerlo a ella, ¿ya? Bueno, pero sí, y quería expresar entonces que una amistad donde cada uno representa para el otro mucho más que si hubieran sido simples amigos en el Chile cotidiano, etcétera, podrían jamás haber llegado a representar. Eso permite también ciertos chistes, no voy a decir los infinitos chistes que se han dicho de un lado para otro, voy a mencionar solo uno que se me vino a la cabeza recién y que en un momento Sergio estaba trabajando en otro programa, entonces estaba en un cumpleaños de él. No hay evento más interesante que un cumpleaños de Sergio Jara, sin duda, ya gran amistad de todo en torno a él. Y en un momento él anuncia con un cierto grado de solemnidad de que su programa, que antes era de 11 a 12, ahora iba a ser de 2 a 3. Y yo de atrás le pregunto si acaso se refiere al número de auditores, ¿ya? Entonces, es el grado de amistad que tenemos. Y él lo toma eso como una cosa normal. O sea, no, pero lo que hago es la convergencia de inteligencia y cotidianidad. Esas dos palabras para mí resumen lo que hace Sergio Jara. Hace converger una inteligencia aguda, brillante, con la cotidianidad, con una cosa desmintiendo lo que muchos mal afirman de él, de una modestia infinita, un tipo que trata temas brillantes, los conversa, ya no compite con los miles de auditores que de verdad debe tener, y es un aporte enorme para la Universidad de Chile. Es un privilegio realmente un académico de ese vuelo que alterna cosas como ser presidente en algún momento de la Comisión de Evaluación, ser junto con Andrés director de uno de los programas lejos, digamos, de mayor prestigio y mayor solidez dentro de la universidad, y lo comparte diciendo cosas inteligentes con la gente. Yo creo que este tipo de cosas hoy día tienen una implicancia política infinita, porque de lo que se trata es que la gente vuelva a tener una visión crítica del mundo y de las cosas, y sea capaz de entender lo que está pasando, como han dicho muy bien los otros presentadores. Yo realmente me es muy difícil expresar, pero realmente las condiciones en que yo me fui haciendo amigo de Sergio hacen que sea una amistad realmente entrañable, y que a uno no sé, le da un calor humano, una satisfacción extrema, y cada vez que lo escucho, sea en el programa, en cualquier parte, cada vez que leo su escrito, ya realmente me emociono y me alegro tanto de que exista esta persona y que yo sea amigo de él. Muchas gracias, Sergio.
Le agradecemos al rector y como corresponde en estas ceremonias, forzadamente le damos la palabra al autor del libro, a Sergio Jara. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a repetir algo que dije, no sé si al comienzo de mi intervención, cuando se presentó el tercer libro de crónicas de Alejandro Dolina, a quien yo llegué a conocer por Ennio Vivaldi, sabiendo que íbamos a Buenos Aires. Me dijo: allá hay un señor que hace más o menos lo tuyo, pero él es muy famoso. Y él tiene un programa de radio muy antiguo, que lo hace a las 12 de la noche en diversos locales. Yo lo fui a ver al Hotel Bowen, en el centro, antes lo hacía en el Café Tortoni. Y efectivamente el hombre es muy, muy, muy ameno. Y después yo he leído los libros de Dolina, y en uno de sus libros él habla de los lanzamientos de libros. Y él sostiene, aquí voy a resumir y esta es mi interpretación, así que si ustedes leen después esta crónica de Dolina sobre los lanzamientos de libros y entienden otra cosa, yo me excuso, esta es mi interpretación con los ojos de Sergio Jara, o de Arco Geria, no estoy seguro, de esa crónica. Entonces él sostiene ahí que los lanzamientos de libros son algo fantástico, porque todo el mundo habla bien del autor, habla bien de la obra, y que él ha llegado a la conclusión de que los escritores escriben para que los libros sean lanzados y escuchar esas cosas. Y él termina su artículo diciendo que si en realidad su tesis es correcta, entonces que en realidad escribir los libros no es necesario, y lo que deberíamos organizar son solo lanzamientos de libros. Yo he tenido presentadores aquí que realmente cumplen con este predicado de Dolina. El primer libro lo presentaron Juan Pablo Cárdenas y Ennio Vivaldi. Después yo cometí el error de usar la presentación de Ennio como prólogo del segundo libro, lo que hace que desde entonces Ennio diga que hay libros en los cuales lo más importante es el prólogo. Después el segundo libro lo presentaron Manuel Guerrero, hijo, y Francisco Brugnoli. El tercero lo presentaron Gregory Cohen y Nicolás Grau, que también fue presidente de la FECH, y en la parte de atrás de este cuarto libro aparecen extractos de los presentadores de ese tercer libro. Y yo acá en estas presentaciones me he llevado un par de sorpresas. La primera sorpresa es que la periodista Juanita Rojas, que fue periodista de la revista Análisis, que a mí me acompañó durante toda la dictadura, que me subía el ánimo, que yo era el único suscriptor de Análisis en Boston, Ennio. Tú recordarás que yo leía el Análisis y después mi análisis pasaba por todo, porque todos los demás aprovechaban mi suscripción para leer Análisis. Entonces esta Juanita Rojas me cuenta ahora que ella escuchaba el programa que antecedió a Bellocino, que se llamaba Con los ojos del 60, que se transmitía en la radio Nuevo Mundo, que yo la describo siempre como Radio Roja pero honrada, parafraseando naturalmente a Condorito con el diario Los Hocicón. Así que esa primera sorpresa agradable, yo le agradezco a Juanita, porque eso es uno de los piropos más grandes, no, parece que es el único que reciben en el último año. Después, Andrés Filbaum, a quien conozco como alumno primero y como colaborador hoy día y como coautor de buenos artículos científicos, enfatiza algo de lo cual yo siempre, no digamos que me he sentido bien. A ver, yo siento que efectivamente cuando uno conversa mucho, cuando llevo 28 años en radio, necesariamente algo de repetitivo tengo que ser, ¿o no, Rosita? Algo de repetitivo. Con la Rosita nos conocemos desde la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello. Pero él agregó algo, dijo repetitivo pero coherente, ¿ya? Y de hecho, yo uso este afán repetitivo que yo tengo, que de repente cuento las cosas dos veces o digo las cosas dos veces, pero digo las mismas cosas. Así que soy coherente. Con las mismas palabras. Con las mismas palabras. Más aún, les voy a decir que yo he ofrecido, antes cuando bebía un poquito más porque ahora estoy a dieta estricta, yo he ofrecido como prueba de
mi honestidad intelectual el que con 1, 2, 3, 4 o 5 pisco sours digo las mismas leceras. Lo mismo. Coherente, absolutamente coherente. Así es que yo me alegro que un joven como Andrés Filbaum haya captado eso y que lo diga públicamente. Lo que acaba de decir Juan Pablo Cárdenas yo lo voy a citar. A ver, mi chiste es que ¿dónde me sitúo yo como escritor? Yo me inventé este chiste. ¿Dónde me sitúo yo como escritor? Y yo siempre digo que más o menos entre Alberto Jerez, que es un escritor más o menos desconocido, bueno, me siento al lado de él porque en mi biblioteca yo estoy en la J, al lado de Alberto Jerez. Ese es mi chiste. Pero él comparó mis crónicas con las crónicas de Sepúlveda, que es un escritor profesional. ¿Ya? Por lo tanto, yo hoy día puedo decir que el profesor Juan Pablo Cárdenas, o un profesor de la Escuela de Periodismo, me sitúa al mismo nivel de Sepúlveda y no estaría mintiendo. Ya que Ennio Vivaldi contó una anécdota donde él queda como héroe haciéndose esa mofa de mi número de auditores, y hay mucha gente que podría desmentirte, yo voy a contar en venganza otra historia de Boston. Nuestro querido amigo Mario Rosenblatt, su primo, me pide que le enseñe a tocar guitarra a su hija. Porque yo ahí, de facto, dirigía el grupo folclórico de los estudiantes, profesores y gente que estaba por otras razones, algunos exiliados en la zona de Boston, en el Chile democrático. Entonces, yo le digo a Mario que estoy dispuesto a enseñarle guitarra a su hija, pero que eso requiere que ella tenga buen oído, porque si no iba a ser un sufrimiento eterno y Mario iba a dejar de ser amigo mío. Y él me dijo, listo, ok, nos juntamos una vez, le hice repetir un par de líneas melódicas y la chica lo repitió perfecto, así es que le enseñé a tocar guitarra. Al poco tiempo Ennio Vivaldi me dice, hermano, porque le dice hermano a todo el mundo, hermano, quiero que usted me enseñe a tocar guitarra. Y yo le dije, pero Ennio, ¿sabéis que nos llevamos tan súper bien, te tengo que hacer? Y no pasó la prueba de oído. Y desde entonces Ennio se refiere a esa prueba de oído que yo le hice, que a lo mejor no la pasó porque estaba nervioso, pero no fue capaz de reproducir la línea melódica. Él se refiere a ese test como el plebiscito pinochetista que me hizo Sergio Jara alguna vez en Boston. Les quiero decir que voy a usar la trayectoria que he tenido interactuando con Ennio en esto para una cuestión que a mí me parece súper importante. Yo creo que es bien importante que uno le diga a la gente lo mucho que aprecia las cosas que hacen cuando efectivamente uno aprecia las cosas que hacen. Y yo lo digo porque Ennio no se va a acordar, pero alguna vez en Boston, cuando estábamos hablando del regreso, porque nosotros terminábamos nuestros estudios, su trabajo en su caso, volvíamos a Chile, volvíamos a un Chile que estaba en condiciones muy represivas, y donde nosotros rápidamente a la vuelta nos integramos a los cuerpos que estaban defendiendo la universidad, en el caso de la Andrés Bello y otros. Entonces, uno de los problemas que discutíamos con Ennio era este asunto del exitismo, el individualismo. Y Ennio me dijo una vez, hermano, tal vez es un error que nosotros hablemos contra el éxito, sino que lo que habría que hacer es cambiar la noción de éxito. Y yo creo que cuando uno aprecia estos escritos, hubiese dicho estos humildes escritos, pero hay un amigo que me dice, eso no te lo cree nadie, Jara, así que di estos escritos, ¿no? Aprecia estos escritos, o cuando yo le digo a un ayudante mío que ha hecho muy bien la corrección de las pruebas, o cuando le digo a un colaborador mío que quiero que colabore más y que por supuesto tendrá su recompensa en salario y yo me las arreglo sin que él me haya pedido nada. Eso de decirnos los unos a los otros
lo bien que lo hacemos cuando somos no más que buenas personas, buenos seres humanos, es una cuestión súper importante porque eso cambia la noción de éxito. ¿Ya? El éxito no es el que aparece más en la tele, el éxito no es el que ganó tantos millones, el éxito es el tipo que vive conmigo y que me hace esta vida más vivible. Por esa misma razón, yo creo que buscar el vellocino hoy día es súper más difícil, mucho más difícil que antes. Mucho más difícil que antes. La forma de organizar nuestra economía en Chile requirió que en el año 1980 cambiáramos la Constitución bajo el poder de las armas, Constitución que ha sido en la práctica no cambiada y que regula hoy día nuestras vidas. Ustedes dirán, ¿la gran vida política? No, señor, hasta nuestros más pequeños actos, y cuando nos salimos de eso, entonces vamos al Tribunal Constitucional y nos echan las cosas para atrás. Eso es como el gran marco, pero también está el pequeño marco en el que nos movemos en la vida diaria, en que no nos damos ni cuenta, y todos nosotros, yo aquí no estoy acusando a nadie, me estoy sumando a la multitud de chilenos que hoy día actuamos distinto a cuando teníamos reglas del juego distintas, porque hoy día tenemos que sobrevivir de otra manera y muchas veces portarnos de manera competitiva. Por eso yo hoy día pienso que cuando hablamos de reconstituir, por ejemplo, empresas que antes eran del Estado y que pasaron a manos privadas y queremos que vuelvan a manos del Estado, eso va a ser no solo difícil, va a ser en un contexto completamente distinto, porque las personas que trabajen para el Estado hoy día van a trabajar con otro drive, ¿ya? Con otros reflejos condicionados, criados por todos estos años de sálvese quien pueda. Por eso yo digo que hoy día buscar un mejor destino es muchísimo más difícil que buscar un mejor destino en la década de los 60 o la década de los 70, porque las condiciones subjetivas nuestras han cambiado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque de repente yo me pregunto, ¿es sensato que yo siga haciendo un programa que se llama Vellocino? Y que todos los lunes en la noche de 9 a 10 termine yo diciendo que nos veremos el próximo lunes para buscar un mejor destino colectivo para el país y para el planeta, para buscar un vellocino. Si yo llegase a considerar que esa tarea es imposible, yo no debería decir eso, estoy diciendo una mentira, estoy descansando sobre o infundiendo esperanzas en algo que no debería hacerlo. ¿Por qué yo creo que todavía hay caso? Bueno, en mi labor de académico, estoy pasado los 65 años, así que uno debería pensar que viene la etapa del retiro. En mi labor de académico yo miro a la gente que está delante mío, a los más viejos que yo, y veo con cuánto ahínco se han dedicado, si les fallan las fuerzas o no. Entonces mi amigo Andrés Weintraub, que está aquí presente, a mí me ha ayudado a mantenerme activo en investigación y en docencia, porque él es mucho mayor que yo. Bueno, mucho mayor que yo. Y yo sé que cuando a él lo vea flaquear un poquito, digo, entonces yo más o menos voy a llegar hasta como por ahí. Yo usé ese mismo truco cuando me empezaron a fallar las articulaciones, ¿ya? Don Nacho Cornejo, médico aquí, va a entender perfectamente cuando me empezaron a doler las rodillas jugando tenis. Entonces yo le preguntaba a los que eran un poquito más viejos que yo si también les dolían las rodillas, y cuando me decían que sí, soy normal. Entonces no hay ningún problema. En este caso yo miro a mi hoy día querido amigo Andrés y sigo con mucha fuerza en la cosa académica. Pero, por otra parte, uno mira a las personas que yo llamo los imprescindibles, las referencias, ¿no? Entre paréntesis, falta uno solo aquí que no vino, ya lo retaré. Y estas dos referencias que yo voy a mencionar son Ennio, por un lado, y por otro lado, Juan Pablo Cárdenas. Leer las editoriales de análisis durante la década de los 80 fue realmente el ancla a tierra, esta cosa que me permitía pensar a mí que era posible pasar los días negros con
con dignidad. No pasamos con demasiada dignidad, ¿ya? Como bien el mismo Juan Pablo ha experimentado en carne propia, cuando Análisis fue perseguido más en circunstancias de apertura que en circunstancias de dictadura. No, no es cierto. En dictadura yo me acuerdo que Análisis la suprimían, entonces Juan Pablo hacía imprimir eso a mimeógrafo, una cosa así. Yo recibí una porquería de revistas, todavía las guardo. Entonces, los imprescindibles a mí me dan ánimo en esto del futuro. Entonces, cuando grabo mi música, porque yo grabo mi música, yo no delego la elección de la música ni la grabación de la música. Alguien me dijo alguna vez, oye, ¿y por qué no delegas esa cuestión? Porque si yo delegase la grabación de la música, la preparación de los temas para comentar, si tuviera un equipo de editores, es como si yo delegase que alguien durmiese por mí, que alguien comiese por mí, que alguien fuera al cine por mí. O sea, si la gracia de hacer el programa es justamente elegir la música, que cuando me paseo por el mundo entrar a la casa de discos y empezar a decir, esto le puede gustar a los auditores. Mire, aquí hay una versión de Help de Roy Orbison que no la tiene nadie, ¿cómo van a gozar los auditores de Bellocino? ¿Quién podría reemplazar eso? Entonces, eso es lo que yo llamo el placer del artesano. Entonces, la mezcla de estas personas que me dan como referencia en mi quehacer como ser humano en este país, más el placer del artesano, me siguen manteniendo vivo. Un comentario con respecto a esto de conocer a los famosos. A Paul Auster yo lo encontré en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, que es el aeropuerto chico de Nueva York. Y claro, estaba sentado con su señora por ahí y yo pasé caminando y nadie lo saludaba, ¿ya? Pero yo que me conocía su cara perfectamente, iba a decir, usted es Paul Auster, sí. Antes de eso yo busqué a mi mujer desesperadamente para que me sacara una foto con Paul Auster. Y mi mujer, por supuesto, andaba vitrinando. No, por supuesto no, perdón. Y mi mujer andaba en otras, ¿ya? Y le converso a Paul Auster y muy bien, le cuento que es quién soy yo, que he leído sus libros y que había escrito hacía poco una crónica, etcétera, etcétera. Y lo dejo sentado y cuando me doy vuelta, la momia está parada ahí. Y digo, momia, ¿dónde estaba? Pensé que era un colega tuyo. No, momia, es Paul Auster. Y quiero que me saques una foto. ¿Sabes qué? Y lo interrumpí de nuevo. Y tengo una foto con Paul Auster que se la mandé al Joaquín Cortés para que se muriera de envidia. Así que tengo esa foto con Paul Auster. Bueno, la cosa es que estando en Madrid una vez, la última noche en Madrid, llega Paul Auster a firmar libros a la FNAC, no la de Callao, la otra, la que acaban de cerrar. Hicimos una enorme, larguísima fila, pero que en España todo estas cosas colectivas son muy amenas, entonces nos servían cositas y traguitos y cosas, y que nos hicimos amigos de todos los que estábamos ahí, hasta que llegamos donde Paul Auster y uno tenía que abrir el libro de cierta manera para que lo firmara, ¿ya? Y no había que hablarle. Y yo lo abrí mal, o por lo menos parece que lo abrí mal. Y él, mientras cambiaba las hojas, yo aproveché de decirle, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en castellano, por supuesto a él se lo dije en inglés, yo soy ese chileno que lo interrumpió, usted no debe acordarse de mí, pero soy el chileno que lo interrumpió 2 veces en el aeropuerto de La Guardia. Y él me mira y me dice, I remember you. O sea, claro, lo dejé tan choqueado con esa interrupción que así fue. Yo quiero decir que no solo las grandes figuras lo mantienen a uno en el camino correcto. Yo quiero leer lo que escribí al final de la presentación del libro. Tal vez por eso me esfuerzo en publicar mis crónicas, para reconocer en los ojos sonrientes de quienes asisten a los lanzamientos a algunas de esas personas que circulan conmigo por los caminos imaginados de la creación y del Bellocino. Muchas gracias. Bueno, solo quiero agradecerles la concurrencia a este acto, a quienes están presentes en la sala, muy particularmente la presencia del rector Ennio Vivaldi y de nuestra vicerrectora académica, Rosita Devés. Los invitamos a continuación a hacer un brindis
de celebración por este libro y por supuesto los invitamos también a adquirirlo allá en el mesón. El autor de la obra va a permanecer aquí en la mesa para firmar aquellos libros, ¿no es cierto?, que ustedes quieren llevarse con el recuerdo de él. Muchas gracias por esta pregunta.